El día de ayer vimos cómo Dios cuida de sus hijos. Valemos más que las aves, valemos más que los lirios. Y sin embargo, pasamos preocupados, llenos de estrés, y a veces no sabemos qué hacer y entramos en una desesperación terrible. Pero teniendo claro que Dios cuida de nosotros, vimos que el consejo primario que nos da es que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Y la promesa es, y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Hoy continuamos con esta reflexión, porque Jesús nos dice, si buscas primero el reino de Dios, ya no tienes que estar con ansiedad, con depresión. Hay muchas personas que dicen, pido oración por mis hijos porque están con una situación delicada, por contar ese ejemplo. Pero hay personas que también se cuestionan, ¿cuánto tienen que pedirle a Dios? ¿Por cuánto tiempo? ¿De qué forma? Y tenemos claro, después de que estudiamos el Padre Nuestro, que lo fundamental es sentir esa necesidad de acudir al Padre Celestial y de sacar todo esto que nos agobia, esta carga tan terrible, y dejar que Dios trabaje en nuestras vidas. Hoy, en Mateo 7, después de escuchar esas palabras de Cristo, el Padre Nuestro, tener claro que somos más valiosos que las aves y los lirios que Él alimenta, buscar el reino de Dios y no tener preocupación porque la situación que sea la tiene Él. Entonces Él llega y nos dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Cuando leemos esto, alguien dirá, pero eso es imposible. ¿Cómo que si pedimos nos dará? Yo a veces pido y no me da. ¿Será realmente así? En primer lugar, hay personas que piden, pero no tienen fe. Es como si no estuvieran pidiendo. Ay, Señor, ayúdame con esto en el nombre de Jesús, amén. Ay, qué pereza, no puedo solventarlo, no se soluciona. La Biblia dice que a través de la fe, quien se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. También dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Me falta fe. Mejor, antes de pedir otras cosas, Señor, aumenta mi fe. Necesito creer que saco tiempo a solas contigo y que tú tienes mi causa, que tú me conoces, ves mis lágrimas, mi sufrimiento, mi dolor. Pero pedid y se os dará. ¿Será que Jesús está diciendo que hay algo que primeramente deberíamos pedir? ¿O algo que Dios quiere darte y no estás consciente que si te da eso y tú lo recibes, es la mayor bendición que puede haber en tu vida? ¿Cómo? No entiendo. Sí, el texto es claro. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero, para los que dudan de que Dios escuche el clamor de sus hijos, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Yo no conozco a nadie que le dé una piedra por pan a un hijo que está con hambre. O que si su hijo le pide un pescado, ¿le da una serpiente? No, ¿verdad? Pues si vosotros, dice Cristo, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pero ojo, porque esto es muy importante.
En otro pasaje bíblico de esta misma enseñanza dice: ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Hay personas que han sido bautizados en un río, en una piscina, en un bautisterio, pero casi nadie pide el bautizo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llega, en primer lugar, trabaja con esto. Y me doy cuenta que estoy separado de Dios, que necesito arrepentirme, pedirle perdón y empezar de nuevo. Y no solo eso, viene, quita, nos da un corazón nuevo y empieza, conforme pasa el tiempo y caminamos con Jesús, el Espíritu Santo, dice la Biblia, dará aquellos dones para que podamos servir en la iglesia y en la comunidad o en aquellos que están a nuestro alrededor. El tiempo vuela, pero hablamos de pedir. El texto de Mateo 8 dice: cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente y vino un leproso, la peor enfermedad de esa época. Y se postró y le dijo: Señor, si quieres, límpiame. Jesús extendió la mano y le tocó. Así como lo oyes. Luego viene el centurión y le dice que tiene a alguien enfermo. Y entonces Jesús le dice: voy a ir. Y dice: no. Con que tú hables, así será. Y entonces dice Jesús: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Va Jesús, dice, por una ciudad, y le trajeron un paralítico. Y entonces le dijo: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces él se levantó y se fue a su casa. Un paralítico. ¿Qué tenían en común la suegra de Pedro, el paralítico, el leproso, el centurión? Tenían fe. No dudaban de que Dios tiene el poder para sanar, perdonar, transformar. Este es Dios. Él sigue vivo por los siglos de los siglos. Él quiere bendecir a sus hijos, pero tú tienes que querer. No solo que te sane, que te limpie. Tienes que querer un cambio de vida. Tienes que tomar la decisión de caminar con Él, pase lo que pase. Y verás que Dios responde. Sea que te sane o sea que te ayude a sobrellevar esa enfermedad. Sea que te limpie o que le diga como a Pablo: bástate mi gracia. Pero que responde. O dice sí, o dice no, o dice espera. Pero siempre responde, y a su tiempo, no en el mío. Si estás pasando por una situación difícil, créele a Él. Pero cuando una persona tiene una necesidad, nunca va a dudar. Y va a ir al trono celestial a través de la oración y va a confiar en su Padre eterno. Confía. Si es una verdadera necesidad, vas a clamar y verás la bendición que en el reloj de Dios llegará. Así que ánimo, ejerce la fe, vive para Dios y espera en Él, porque el que cuida de las aves, cuidará también de ti. Hasta pronto, un abrazo y muchas bendiciones. Chao.